¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comentar el resto de resoluciones que ha sacado hoy el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, después de comentar en el vídeo anterior la decisión del juez de mantener al Real Madrid como personado como acusación particular, después de desestimar esos recursos del Barça y de Bartomeu para que el Real Madrid fuera sacado de la causa. El juez ha dictado una resolución, que ya he comentado, manteniendo al Real Madrid como posible perjudicado después de considerar que todo lo que ha sucedido a través de estos pagos del Barça a Negreira pueden suponer una potencial corrupción sistémica del arbitraje español en la época de Negreira. Todo esto ya fue explicado en el vídeo anterior, también porque la Federación está fuera de este caso como acusación popular, no puede seguir siendo acusación popular de todo este caso Negreira. Y ahora vamos a comentar el resto de resoluciones que han sido publicadas en el día de hoy, que han sido notificadas hoy a las partes. Una de ellas tiene que ver con las nuevas pruebas que se han averiguado, nuevos documentos que se han averiguado que están relacionados directamente con la trama. Otros son las nuevas diligencias que se han acordado practicar a raíz de toda la prueba que ya existe en el proceso. Y por último, esa decisión del juez de abrir una nueva pieza, una pieza separada del procedimiento principal, ahora os voy a explicar en qué consiste esto, a través de la cual se va a investigar únicamente el blanqueo de capitales y el entramado de Tresep 2014 de esta otra empresa que actuó de intermediaria, y deja solo en el procedimiento principal esos pagos del Barça a Enríquez Negreira para investigar si efectivamente existió ese delito de corrupción deportiva o no, lo cual va a agilizar muchísimo todo el proceso. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues si hoy se ha dado a conocer también nuevas pruebas descubiertas por la Guardia Civil en su informe, nuevos documentos que la Guardia Civil ha podido encontrar y ha podido asociar a este caso Negreira, y en concreto se han descubierto partes de las facturas que el hijo de Negreira pasaba al directivo del Barça para cobrarlas. Me salgo un poquito de lo que es el caso Negreira como tal, el hecho de pagos del Barça a quien fue el número 2 de los árbitros, supuestamente por unos informes arbitrales, y que el juez está considerando otras hipótesis como la influencia directamente en la competición, porque el CTA sí que tenía influencia en el arbitraje, sí que de él dependía ascender y descender a los árbitros y la designación de los partidos en general. Pero al margen de eso, dentro de esta misma causa se están investigando los pagos realizados del Barça al hijo de Enríquez Negreira, a Soccercam, su empresa Soccercam, la empresa de Javier Enríquez, a través de Tresep 2014. Vamos a recordar esto porque el propio Javier Enríquez, el propio hijo de Enríquez Negreira, declaró en su día que se utilizaba la empresa de un exdirectivo del Barça, ya fallecido, que es Josep Contreras, que tenía la empresa Tresep 2014, se usaba como intermediaria para evitar que se relacionase directamente los pagos del Barça a Enríquez Negreira. Para evitar que se relacionase el apellido Negreira con el Barça, se utilizaba la empresa de este señor, de Josep Contreras, que era Tresep 2014, y que prestaba a su empresa a cambio de una comisión considerable para hacer esta ingeniería a la hora de hacer los pagos, ¿no? A la hora de que el Barça pagase directamente al hijo de Enríquez Negreira. Ejemplo fácil: si el Barça tenía que pagar 50.000 euros a Soccercam, a la empresa del hijo de Enríquez Negreira, Tresep 2014 le hacía una factura al Barça por 100.000 euros, el Barça pagaba 100.000 euros a Tresep 2014, y luego la empresa del hijo de Enríquez Negreira, Soccercam, le hacía una factura a Tresep 2014 por 50.000 y Tresep pagaba esa factura de 50.000, de tal manera que esos 100.000 que salen del Barça pasan 50.000 a Tresep 2014 por su comisión por hacer de intermediaria, y los otros 50.000 llegan a su destino final, que es Soccercam, la empresa del hijo de Enríquez Negreira. Esto es un ejemplo, pero es un poco para que entendáis cómo se utilizaba esta empresa de Tresep 2014 como intermediaria en estos pagos para evitar que se relacionase el apellido Negreira con el Barça. Y a partir de aquí, lo que ha descubierto la policía son algunas de las facturas que el hijo de Enríquez Negreira hizo a Tresep 2014 para justificar esos pagos que hacía Tresep 2014. Tresep 2014, por cierto, según esta información del Mundo, podía llegar hasta el 50% del concepto de la factura. Por eso decía que si tenían que pagarle 50.000 a Javier Enríquez, lo que hacían es pagar el Barça 100.000,
Josep Contreras se quedaba con el 50% en concepto de comisión y el resto llegaba al hijo de Enríquez Negreira. Todo esto según la información que ha salido publicada hoy en El Mundo y que dicen que esa comisión podría llegar incluso al 50%, ¿no? Bueno, pues lo que se ha descubierto ahora por la Guardia Civil, uno de los avances que ha tenido la Guardia Civil en esta investigación es averiguar cuáles eran las facturas que el hijo de Enríquez Negreira realizaba a Tresep 2014. ¿Cuál era el concepto que se ponía en esas facturas para que Tresep 2014 pagase esa cantidad al hijo de Enríquez Negreira? Es una operativa de cierta ocultación, según el propio informe de la Policía Judicial. Según este mismo informe, dice que las facturas que Soccercam emitió a Tresep 2014, que es la empresa de Josep Contreras, exdirectivo del Barça, llevaron por concepto asesoramiento en proyectos de diseño, y resalta también la Policía Judicial en este informe que este concepto entra en contradicción con las declaraciones de Javier Enríquez Romero, el hijo de Enríquez Negreira, tanto en la Administración Tributaria como ante la policía, pues los servicios que prestaba a Tresep dijo que eran por realizar informes arbitrales. En todas las declaraciones que llevó a cabo el hijo de Enríquez Negreira, dijo que los servicios que él prestaba a Tresep 2014 eran informes arbitrales dentro de a lo que se dedica Soccercam, que en teoría es a realizar este tipo de informes arbitrales. Pues bien, pese a que ese es el objeto social de la empresa, pese a que eso es lo que declaró el propio hijo de Enríquez Negreira, se ha descubierto ahora por parte de la Guardia Civil unas facturas emitidas a nombre de Tresep 2014 en concepto de diseño de inmuebles, un diseño de inmuebles que se sospecha que en ningún momento se hizo. ¿Qué se ha descubierto también? Que luego Enríquez Negreira pasaba factura a su hijo para que ese dinero finalmente fuera a acabar en los bolsillos del propio Enríquez Negreira. Tras este trasiego de fondos, como explica la información del Mundo, después de que el Barça pague 100.000 a Contreras de esos 100.000 se quede 50.000 y los otros 50 se los pague al hijo de Enríquez Negreira, Enríquez Negreira le hacía una factura a su hijo por otro concepto y su hijo le pagaba esos 50.000 a Enríquez Negreira de tal manera que el destino final de todo ese dinero finalmente fuera el número 2 de los árbitros, el número 2 del CTA en ese momento. Uno de los ejemplos que menciona este informe, Dasnil 95, empresa de Enríquez Negreira, empresa directamente propiedad de Enríquez Negreira, facturaba a Soccercam, la sociedad de su hijo, por la realización de servicios deportivos. En esta facturación que había cruzada entre Enríquez Negreira y su hijo, figuraba la realización de análisis arbitrales de partidos, así como valoraciones del nivel de los árbitros para su futura promoción o ascenso. Atención, porque según la conclusión a la que llega directamente la Policía Judicial, José María Enríquez Negreira habría facturado a su propio hijo para percibir el dinero que había pactado con el Barça por las funciones que le correspondían en el CTA respecto a valorar el nivel de los distintos árbitros. Por lo tanto, la Guardia Civil sospecha que todo es un entramado, o que en parte habría sido un entramado, ya no solo entre Javier Enríquez Romero, el hijo de Enríquez Negreira, utilizando Soccercam para directamente cobrar del Barça, sino que luego el propio hijo de Enríquez Negreira pasaría ese dinero a su padre a través de otras facturas cuyo concepto era la emisión de informes arbitrales para valorar a los árbitros en cada partido. Hay que recordar que la Guardia Civil en este último informe que ha elaborado dice que efectivamente si todo esto queda demostrado, si todos los indicios que existen a día de hoy acerca de este entramado para que finalmente el Barça pague a Enríquez Negreira por influir de una manera u otra en el arbitraje español, ya sea a través de designaciones, a través de promociones, a través de lo que sea, podría acarrear la pérdida de credibilidad en la limpieza del deporte rey en España, así como consecuencias deportivas y extradeportivas a nivel nacional e internacional para el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que os quiero transmitir con esto? Que aunque una de las líneas que se está investigando es ese blanqueo de capitales, esa posibilidad de que todo el dinero que el Barça pagaba a Negreira luego fuera retirado y devuelto a los directivos del Barça en forma de sobresueldos, la posibilidad real de que esto fuera una corrupción deportiva no ha desaparecido. Esa línea de investigación no ha desaparecido, ni muchísimo menos se ha descartado, sigue estando encima de la mesa porque hay muchos indicios que apuntan en esa dirección. Y obviamente luego tendrá que existir un proceso, tendrá que existir un juicio y tendrá que existir una sentencia que será la que en última instancia determine quién es culpable de cada delito o si son todos inocentes de todos los delitos o lo que tenga que ser, ¿no? Pero sí que sigue existiendo esa línea de investigación y no como nos trataban de hacer ver hace poco que de corrupción deportiva nada, aquí no existía corrupción deportiva, ya la única línea que había era el blanqueo de capitales y ya está. No es cierto, blanqueo de capitales es una línea de investigación, pero esta posible corrupción
corrupción deportiva es otra línea de investigación que se está haciendo seguir, y de hecho la propia Guardia Civil dice que en el caso de que esta línea de investigación se confirme, que supondrá una pérdida de credibilidad absoluta en el mundo del fútbol, ¿no? Hay un auto que acuerda nuevas diligencias, una de las nuevas resoluciones que apunta desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona es acordar nuevas diligencias. En concreto, requiere nueva documentación a la Federación Española de Fútbol y a la Federación Catalana de Fútbol. La Federación, ya sabéis que no está ya personada como acusación, simplemente están como colaboradores y tendrán que aportar la documentación que se les pida. Y también se pide documentación al propio Barça, también se le pide documentación al Barça. En concreto, la Guardia Civil requiere esas cajas de la Porta que enseñó en esa rueda de prensa, esos 43 CDs y 629 informes, y el juzgado también tiene interés en los sistemas internos de control y auditoría del Barça, porque en ningún momento, en teoría, detectaron ni advirtieron las entregas de dinero a los Negreira. Quiere saber el magistrado qué sistemas de control tenían, qué sistemas de auditoría tenían, para comprobar por qué no se llevó a cabo ese control sobre estos pagos a quien entonces era vicepresidente de los árbitros. Finalmente, y a todo esto, la última de las resoluciones que tenemos que comentar, una resolución muy importante, porque acuerda investigar por separado el blanqueo de capitales, posible blanqueo de capitales, y esa intermediación de 3SEP 2014, ese entramado con 3SEP 2014 del que acabamos de hablar, en una pieza separada. El juez ha decidido sacar del procedimiento principal ese posible delito de blanqueo de capitales y ese posible entramado con la empresa 3SEP 2014 para evitar que el procedimiento principal se demore más de lo normal y se bloquee con una investigación que podría ser mucho más compleja si juntamos todo en la pieza principal. El proceso principal sigue únicamente por esos pagos del Barça a Negreira, investigándose si efectivamente se hizo para influir en el arbitraje o no, para influir en la designación de árbitros o no, en los ascensos y descensos de los árbitros, y al margen, en una pieza separada, se investigará todo lo relativo a posible blanqueo de capitales y posible entramado con esa empresa 3SEP 2014. Dice el juez en esta resolución que la investigación del blanqueo de capitales y de la trama societaria alrededor de 3SEP puede ser muy larga y bloquearía sin motivo alguno la tramitación de la investigación principal, de tal manera que el proceso se dilataría sin causa justificada, y además dice que no se advierte de qué manera puede afectar la necesidad imperativa de conclusión de la investigación del blanqueo o de la intermediación de 3SEP para que pueda juzgarse si los pagos efectuados por el Barça a la familia Enríquez Negreira son o no constitutivos de delito. Quiere investigar, por un lado, si efectivamente esos pagos son constitutivos de delitos o no, y no ve que exista que pueda afectar el hecho de que se tenga que terminar la investigación por blanqueo o la intermediación de 3SEP para realmente averiguar si esos pagos del Barça pueden ser constitutivos de delito o no. Aquí tenéis la parte dispositiva de ese auto que ha sido filtrado o facilitado por el debate. Dice: se acuerda la apertura de pieza separada de investigación que incluirá todo lo relativo al presunto delito del blanqueo de capitales por José María Enríquez Negreira y Javier Enríquez Romero, así como la intermediación de 3SEP y entidades mercantiles relacionadas con ella, tales como Radamanto, Best Norton SL y otras, y se seguirá la pieza principal únicamente respecto de los pagos realizados por el Barça a la familia Enríquez Negreira a través de las sociedades Nilsat, Dasnil y Soccercam, o eventualmente de manera directa. En realidad, tanto la denuncia de la Fiscalía como la querella de Estrada Fernández tienen como objeto principal esos pagos del Barça a Enríquez Negreira, esos pagos que se hacen durante tantos años por cerca de los 7,3 millones de euros que se han podido contabilizar, y por tanto el juez mantiene eso en la pieza principal, y de forma separada, de forma independiente, se investigará ese posible delito de blanqueo de capitales y el entramado con 3SEP 2014. Estas son las novedades que quedaban por comentar de este caso a día de hoy, hasta ahora, 17 y 27. Van a salir más cosas, porque ya sabéis que esto es un procedimiento en el que de vez en cuando hay resoluciones y se va avanzando en la investigación, pero quiero saber, como siempre, vuestra opinión respecto a estas novedades. Esas nuevas novedades consistentes en nuevos documentos, nuevas facturas que se han podido descubrir, a través de las cuales el hijo de Enríquez Negreira trató de ocultar realmente cuáles eran los conceptos por los que recibía ese dinero de 3SEP 2014, a través de unas facturas por supuestos diseños de inmuebles que nunca se llevaron a cabo. Esas nuevas diligencias que ha pedido el juzgado de instrucción para averiguar si efectivamente están justificados esos pagos o no.
y esta pieza separada que aparta el blanqueo de capitales y ese posible entramado de Trezeguet a una investigación paralela, dejando únicamente en la pieza principal los pagos del Barça a Negreira. Dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.